Eterno Dios, te damos gracias, Señor, por esta preciosa verdad que es como una daga clavada en nuestro corazón. Entender, Señor, cuánto amor, cuánta gracia, cuánta misericordia, Señor, has hecho por medio de Cristo Jesús para que nosotros podamos hoy tener acceso al trono de la gracia como hemos cantado. Señor, si confesamos en esta hora que hay cosas en nuestra vida que aún deben ser perfeccionadas, como tu palabra nos dice, es poder entender tu obra, es poder entender tu persona, es poder entender, Señor, cuánto amor nos has dado. Y ese es el amor que deberíamos tener hacia los demás, ese es el amor que debería estar alrededor de nuestro corazón ardiendo, entender, Señor, esa obra tan preciosa de que Cristo ha resucitado de los muertos, para que nosotros no vivamos para nosotros, sino que vivamos para tu gloria. Deseamos que en esta noche tu palabra pueda ministrar nuestro corazón, que podamos acercarnos más aún a tu corazón, oh Dios, no por nuestros medios, no por nuestras palabras, sino que por medio de tu propia palabra, por medio del Espíritu Santo que nos haga entender, que alumbre nuestras mentes, nuestros corazones, para entender cómo debemos orar, cómo debemos pedirte por la iglesia, por nuestras vidas, que podamos, Señor, ser creyentes, que pasamos tiempo en la oración y que sabemos cómo llegar a tu corazón, Señor. Permite, Padre, que en esta noche podamos ser ministrados por tu palabra. Oramos, Señor, también por los que no están. Tú conoces la vida de cada uno, conoces las circunstancias de cada uno, el entorno de cada uno. Pedimos cualquiera sea estas cosas que estén sucediendo, que tu Espíritu pueda estar obrando, moviendo en medio de los hermanos, conforme a la necesidad, Señor. Que tú puedas ministrar aún en esta noche también en la soledad de casa, en el tiempo en casa. Pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Buenas noches para todos una vez más. Vamos a abrir la palabra en esta noche en Efesios, capítulo 1. Me gustaría examinar otra oración del apóstol Pablo y mientras que esta tarde pasaba el tiempo preparando el estudio para hoy, cada vez me convenzo más, ¿no?, de la importancia que hay de saber cómo orar. Porque cuando oramos de acuerdo a la palabra del Señor y oramos las peticiones que encontramos en la Biblia, sabemos que Dios va a contestar. Sabemos que no hay chance de que Dios nos diga no, porque estamos pidiendo algo que Él dejó escrito para que nosotros podamos seguirlo como ejemplo. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice a los Corintios, no? Estas cosas se escribieron como ejemplo de los que habían de creer. Y yo espero que nosotros podamos aprovechar esta herramienta de la oración, esta herramienta que nosotros vemos en la palabra de Dios, que son oraciones específicas. Esta es la quinta que vamos a meditar. Solamente les quiero recordar, si no las anotaron todavía, aprovechen y anótenlas en un papel, anótenlas en un cuaderno, o las pueden mirar nuevamente en los videos que están grabados los días miércoles que se están grabando. Pero la primera oración, si ustedes se acuerdan, siempre los motivos de oración tienen que estar centrados en gratitud. Dar gracias al Señor. La Biblia dice dar gracias en todo. Aun cuando las cosas no están bien, debo aprender a ser una persona agradecida en todo. Cuando aún las cosas no salen como yo quisiera que estén saliendo, debería frenar en mi tiempo de oración y decir gracias, Señor. Porque esa es la oración que nosotros vemos ahí en Romanos capítulo 1, versículo 8 al 10. Vemos a Pablo ofreciendo primeramente gratitud a Dios y luego pidiendo en base a la voluntad de Dios. No hace falta que yo recalque esto, pero si nosotros somos creyentes, entendemos que todas las cosas que pasan en nuestra vida suceden para nuestro bien, para el progreso del Evangelio. Pablo dijo ahí en Filipenses capítulo 1,
dice, las cosas que me han sucedido a mí, me han sucedido para el progreso del Evangelio. Nunca debemos pensar en nuestra mente, nunca debemos permitir que alguien venga y nos diga algo, o el mismo enemigo nos diga, esto que te pasa a vos va en contra de lo que es realmente tu carrera cristiana. Esto va en contra, esto para ti es un retraso. No. Delante de la voluntad de Dios, siempre el creyente va avanzando, va progresando en la vida cristiana. Y por eso que es importante que yo ore agradecido a Dios, centrado en la voluntad de Dios. Quizás vos le estás pidiendo a Dios algo hace mucho tiempo y Dios te dice, yo sé cuándo es el tiempo. Y todavía no está pronta la manzana o no está pronto el pan, está en el horno y se está cocinando. La segunda cosa que habíamos visto, ¿se acuerdan? La segunda oración que no debemos dejar de orar cada uno de nosotros es orar por la salvación de los incrédulos. Debemos orar por la salvación de los incrédulos. Debe ser una prioridad en nuestra vida pasar tiempo orando por personas que no conocen al Señor. No solamente que esas personas tengan salud, que esas personas tengan trabajo, que las cosas en este mundo les vayan bien, pero lo más principal que vemos en la palabra de Dios cuando los siervos oraban que puedan llegar a tener una relación con las personas. Orar por las personas incrédulas, su salvación. Orar en Romanos capítulo 15 por la unidad de la iglesia. Creo que es un aspecto clave que cada día yo pueda en algún momento de la semana orar en preservar la unidad de la iglesia, no en hacerla, sino en fomentarla. Dios va a llamarnos a cuenta acerca de este asunto también. ¿Qué hemos hecho nosotros para construir el avance? Estoy estudiando 1 Timoteo porque va a ser la carta que vamos a estudiar en un futuro cercano y ya estoy solamente leyendo la carta varias veces. Y hay una parte en la carta de Pablo a Timoteo en el cual le dice, no te juntes, no seas con aquellos que no avanzan el plan de Dios. Y yo me doy cuenta claramente en la palabra del Señor que o avanzás el plan de Dios o retrasás el plan de Dios. Entonces tenemos que orar que el Señor nos ayude a avanzar el plan de Dios. ¿Cómo Dios avanza el plan de Dios? Con su iglesia unida. Orar por eso. Y la semana pasada oramos también o estudiamos la oración de Pablo por la madurez. Fíjense, ¿no? Ese es un aspecto importante, ¿no? De yo pasar tiempo orando por madurez, que maduremos. Y yo pregunto, ¿no? Después de tanto tiempo habiendo escuchado la palabra aquí en la iglesia, no les voy a preguntar, pero si yo te daría un papel hoy a ti, te diría, ¿cuál es el medio por el cual Dios te hace que tú madures? ¿Cuál es el medio que el Señor utiliza para que yo madure en la vida cristiana? Yo espero que tú sepas responder eso. Porque eso tiene que ver con las circunstancias de la vida. Dios utiliza las pruebas en la vida del creyente para hacerlo madurar. Y yo creo que nosotros, ¿no? Como vemos en Romanos 5, como vemos en Santiago capítulo 1, vemos que las pruebas son beneficiosas para nosotros. Nos hacen bien. ¿Por qué? Revelan, sale. Es imposible que una prueba en la vida de un creyente genuino no refine, saque lo malo el Señor y se quede con lo bueno. Entonces, orar que en el medio de la prueba yo pueda ser una persona madura. ¿Qué significa ser maduro? Ser maduro no significa tener conocimiento de la Biblia y pararse acá adelante y decir, bueno, la Biblia dice esto y esto. Ser maduro en la vida cristiana, implica que nosotros conocemos más a Dios profundamente. Y eso causa temor reverente en nuestra vida. Eso es ser maduro. Maduro es parecerse más a Jesús en todos los aspectos de la vida. En su carácter, en su hablar, en su andar, en su hacer. ¿Y eso quién te lo da? Eso te lo da el Espíritu de Dios, eso te lo da el tiempo en la palabra, eso te lo da el ejercicio de la palabra. Si no hay ejercicio, puedo inventar 10 horas leyendo la Biblia, libros, todo lo que quiera, pero si no hay ejercicio de práctica en mi vida, ¿cómo esto ahora lo llevo a mi situación cotidiana? ¿Cómo esto a mí me afecta? La teología me afecta en mi círculo cotidiano del día a día. El trabajo, la familia, la iglesia, los hobbies, la salud, todo. Por eso que la vida espiritual es una vida integral. Entonces debemos orar por madurez.
Una de las cosas que anhelo, ¿no? Es que la oración de Pablo era, Señor, que sean maduros. Y una de las labores de los pastores en la palabra de Dios vemos que es ayudar a madurar a los creyentes. Tienen que madurar, no pueden quedar como niños. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice, no? Muchos de ustedes deberían ser maestros ya. Por el tiempo que tienen, si vamos a comparar el tiempo que tienen, deberían ser maestros. Pero, dice, todavía son niños, todavía se comportan como criaturas. Y uno tiene que, el texto no dice, pero uno piensa, ¿y cómo se comporta una criatura? Bueno, aquel que tiene criatura sabe, o aquel que tuvo hijos sabe cómo se comporta. Uno que fue hijo sabe cómo uno se comporta. Entonces, pensemos en orar eso, Señor, madúrame a mí, madura la iglesia, y que estas cosas que pasan en la vida nos ayuden a ser creyentes firmes, creyentes más maduros en las cosas del Señor. Y hoy vamos a ver la que está en Efesios, y vamos a leer el texto y les voy a dar las dos peticiones que pide acá Pablo. Y en Efesios 1, 15 al 19, dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo, ahí está, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Hasta ahí la lectura. Dos peticiones para que ustedes anoten. Primero, comprensión espiritual. Comprensión espiritual. Pablo pide por los creyentes que tengan comprensión espiritual. Y vamos a desarrollarlo eso en un momento nada más. Y la segunda petición es conciencia espiritual. Comprensión y conciencia espiritual. Y vamos a ver de qué se trata esas dos peticiones que él está pidiendo. Pero si miramos el versículo 15, solamente para que nosotros miremos algunas cosas preliminares en el texto, observemos nada más algunas cosas que no son detalles menores cuando miramos la palabra de Dios, ¿no? Y nos introducimos a una oración como esta. Lo primero que nada es que Pablo, él resalta aquí la fe activa de un creyente. La fe activa de un creyente. Muchas veces podemos decir, sí, yo soy creyente, sí, yo conozco a Dios, pero bueno, ¿cuál es tu actividad? ¿Cuál es tu actividad realmente? Y no es obras, sino la fe activa, porque noten lo que dice, ¿no? Yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús. En otras palabras, ellos tenían testimonio de que tenían fe. Ellos tenían testimonio de que realmente estaban en la fe. Miren lo que dice versículo 2. Versículo 2. Bueno, versículo 1 al final de la línea dice, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. ¿Ven? O sea, él está hablando acá, está orando y hablándoles a creyentes que realmente tienen una fe activa. Y esa fe activa se ve demostrada claramente en el texto por la fidelidad. ¿Cómo sé que yo realmente soy un creyente activo? La pregunta es, ¿soy fiel? ¿Soy fiel al Señor? ¿Soy fiel en las cosas que Él me está llamando a mí? Mi pregunta es para ti esta noche. Yo sé lo que el Señor me llamó a mí. ¿Tú sabes lo que Dios te llamó a ti? Porque eso tiene que ver con tu vocación, eso tiene que ver con tu rol en la vida. Dios te llamó a ser un esposo, o Dios te llamó a ser un padre, o Dios te llamó a ser un trabajador, Dios te llamó a ser un buen vecino, Dios te llamó a ser un buen hermano en la fe. Depende de lo que el Señor te haya dado,
Es lo que Dios te ha llamado. Y la gran pregunta es, ¿soy fiel en este aspecto? Porque eso da testimonio. Pablo no deja pasar eso y dice, yo doy testimonio de que ustedes tienen fe. Tienen fe. Y lo segundo, que es una fe activa, noten lo segundo de un testimonio de creyentes que es activo, es que ellos tienen frutos de creyentes. Tienen frutos, se ven frutos en su vida de que algo realmente pasó en la vida de estas personas. ¿Cuál es el fruto que nosotros podemos ver de estos creyentes? Bueno, Pablo dice ahí en versículo 15, dice, el testimonio y de vuestro amor por todos los santos. Hay amor por los creyentes. Hay amor. ¿Quiénes son los santos? ¿Se acuerdan cuando aprendimos en Corintios? Ya podemos definir quiénes son los santos. ¿Quiénes son? Los creyentes. Y en este caso, los creyentes, ¿quiénes eran en este caso? ¿De dónde? De Éfeso. ¿Podemos decir que los santos son la iglesia? ¿Podemos decir que Pablo amaba a la iglesia? Un fruto de un creyente que tiene un testimonio activo es ama a la iglesia. Ama a la iglesia. Es claro el pasaje, los santos en Éfeso, ¿no? Entonces vemos que también en el versículo 16, noten, el 15 destaca lo que ellos hacen y el versículo 16, ¿qué hace Pablo? Dice, no ceso de dar gracias por ustedes. ¿Qué muestra? Que Pablo muestra que es un tema recíproco. O sea, los hermanos aman a la iglesia, tienen testimonio, pero Pablo también intercede por ellos. El texto dice aquí, no ceso de dar gracias por ustedes. Yo creo que muchas veces nosotros venimos en la oración pidiendo por los hermanos, pero no agradeciendo por los hermanos. Y eso creo que ahí tiene que haber un clic, ahí por medio del Espíritu de Dios, mostrarnos que tenemos que ser agradecidos, más agradecidos por los hermanos, más agradecidos por la iglesia, más intencionales en la forma de mostrar agradecimiento es, te sostengo en oración. Mirá que quizás no podemos sentarnos a comer asado, pero te sostengo en oración, es lo más importante. ¿Por qué? Porque Pablo, acá claramente dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Y si Pablo vos lo escuchabas orar, él te iba a decir seguro, doy gracias por el testimonio, doy gracias por el amor que tienen, doy gracias por estos hermanos, que todavía tienen que seguir madurando en su vida. Y ahora viene la petición, noten, comprensión espiritual. Dice versículo 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor, fíjense que las oraciones siempre son dirigidas ¿a quién? Al Padre. Siempre oramos al Padre, no oramos al Señor Jesucristo, no oramos al Espíritu Santo, oramos al Padre. En el Espíritu es estar en una misma sintonía con Dios, con el Espíritu. Y al cerrar la oración no es que hacemos una fórmula mágica que, pedí en Cristo. Estar en Cristo es vivir en armonía con Él, vivir en comunión con el Señor. ¿No? Pido al Padre, en el Espíritu es que estoy andando espiritualmente, en Cristo, en el nombre de Cristo, es sabiendo que esta oración va a llegar ahí arriba, no por mí, sino que va a llegar ¿por quién? Por Cristo. Entonces, los creyentes, aquí Pablo, está orando que ellos puedan tener una mejor comprensión o mayor conciencia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Fíjense lo que dice ahí, ¿no? Porque el texto dice claramente, pido a Dios, ¿no?, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Fíjense que lo que Pablo aquí está pidiendo no es que ellos llenen la cabeza con más cosas de las que saben. Y hoy en día es una gran tentación para todos los creyentes, con tanta cosa que hay en la vuelta, redes sociales, recursos disponibles fáciles, llenar la cabeza con un montón de cosas y olvidarnos de lo esencial. ¿Qué es lo esencial? ¿No? Como enseñé la vez pasada, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Lo mejor es lo que ya viene hablando del versículo 3 al 14. Quieren que entiendan lo que el Señor hizo. Y saben, yo creo que ese es el motor, el combustible, por así decirlo, que empuja cada día la casa, hermanos, que empuja el auto. Yo creo que eso es lo que empuja el auto de nuestra vida. El motor de nuestra vida es el Evangelio. Entender Efesios 3 al 14.
es lo que para mí es el engranaje de la vida. Conocer más lo que el Señor ha hecho por nosotros, meditar en esas verdades. Y esa es la meta de orar por esta comprensión. Por eso dice, no, quiero que ustedes oren, pido que el Señor les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para conocer más. Ya saben lo que el Señor hizo, pero a medida que meditas más y pensás más en lo que el Señor hizo por ti y lo llevas a la práctica, lo que Dios hizo por ti, más comprensión entendés, más comprensión tenés. Alguien dijo, si nosotros no pudiéramos en esta vida comprender espiritualmente lo que Dios está haciendo en medio de mis circunstancias, necesito que oren por mí. Si yo no puedo darme cuenta de lo que Dios está haciendo hoy en medio de mi circunstancia, revelando lo que hay en mi corazón, sacando lo que Dios quiere trabajar, sacando, como dice la palabra, lo vil de lo menospreciado y darme un corazón a su imagen y semejanza. Si yo no me puedo dar cuenta de eso, yo debería decir, oren por mí. No puedo ver lo que Dios hace. No me estoy dando cuenta de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y eso muchas veces nos pasa porque, ¿qué pasa? Nos nublamos. Nos nublamos. Los problemas nos nublan, es una realidad. ¿Saben qué ejemplo bíblico puedo dar de eso? Asaf, Salmo 73. Se nubló. Un hombre de Dios se nubla. No piensen que porque somos creyentes no nos nublamos en la peor hora. Se nubló. ¿Y cuál fue la respuesta que él dio? Me comporté como un animal, como una bestia, pero cuando entré al santuario, cuando entré a la presencia de Dios, ahí es cuando comprendí cuál es el fin de los malos. Entendí. Y por eso yo creo que nosotros tenemos que orar, que el Señor nos ayude a comprender. ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Qué estás haciendo en medio de todo esto? Pidamos al Padre que nos ayude a comprender. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros encontramos todos los recursos en el Señor. Por eso aquí Él dice, ¿no? En el conocimiento de Él. No necesito saber cómo voy a resolver este asunto. Necesito saber cómo Dios quiere que yo resuelva este asunto. Necesito saber cómo yo debo responder a esta situación que me está pasando. Dios no va a revelar en su palabra, bueno, compra esto o no compres esto, hace esto o no hagas esto. No, Dios quiere enseñarme a ver cómo yo en este problema que estoy teniendo pueda tener la comprensión espiritual de ver cómo Dios quiere que yo reaccione en este asunto. ¿Cómo quiere Dios que yo reaccione? ¿Cómo yo puedo manifestar el carácter de Dios? Y si no lo tengo, ¿cómo Dios puede obrar por medio de su poder este asunto en particular en mi vida? ¿Sí? Entonces yo creo que es una oración que nosotros podemos hacer como iglesia, podemos hacer entre hermanos, de pedirle al Señor que nos dé ojos para percibir nuestra realidad acertadamente. Nosotros, el problema muchas veces es que nosotros no tenemos un juicio acertado de la situación. ¿Por qué? Porque como les digo, ¿no? Los problemas que hacen nos nublan. Por eso, ¿qué hace Pablo en Filipenses? Alentando a los creyentes en Filipenses, en esto pensad, en todo lo que es bueno. ¿Qué es lo contrario de lo bueno? Lo malo. ¿Lleno la cabeza con qué? Con pensamientos. Entonces ahí cuando lleno la cabeza con pensamientos, es como decimos nosotros hoy en día, no se me queman los papeles. Porque no sé qué hacer. Entonces Pablo dice, ¿no? Aquí, oremos para que sean abiertos nuestros ojos y veamos la realidad realmente como es. ¿Qué es lo que Dios está haciendo acá en esto? ¿Qué es lo que Dios quiere realmente hacer? Y aplicar, porque fíjense que dice, ¿no? Sabiduría y conocimiento. Y aplicar, ¿no? El conocimiento de Él. Aplicarlo. Sabiduría significa aplicar las verdades espirituales reveladas en la vida cotidiana. Yo no sé qué circunstancia hoy tú estás viviendo. La pregunta para nosotros como creyentes es, ¿cuánto de eso que yo he aprendido lo estoy volcando a la tierra, lo estoy llevando a la práctica? ¿Me cuesta? Sí. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere hacer detrás de esto?
¿Cuál es el punto central de la obra de Dios en tu vida? Conociendo lo que dice Efesios 3 al 14, que Él me escogió, que Él me amó, que Él me predestinó. O sea, ¿cómo esa verdad hoy baja hoy a mi vida? En los problemas que yo tengo en casa, en trabajo, en la calle, en donde sea. Circunstancias cotidianas. Eso es sabiduría, saberlo llevar a la práctica. Y en eso hay que orar, porque ninguno de nosotros todavía somos perfectos en ese área. Todos creo que necesitamos, por eso que la Biblia dice, orad unos por otros. Y necesitamos orar específicamente con nuestros hermanos, Señor, danos comprensión espiritual. Cuando hay un problema en la iglesia, no deberíamos enloquecernos. Al contrario, deberíamos orar, Señor, danos comprensión espiritual. Ayúdanos a conocer con sabiduría y con discernimiento cuál es tu obra detrás de todo esto. Y la última petición, no solamente por comprensión espiritual, sino que la segunda petición, es que seamos conscientes del poder de Dios. Porque eso es otra cosa también, ¿no? Que en el medio de toda la cosa que nos pasa, nos olvidamos de los recursos que tenemos. Y noten lo que dice ahí el versículo 18. Y mi oración es, segunda petición, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Cuál es el tema aquí en cuestión? Mi oración es que se te prenda la lamparita. Que se te prenda la lamparita, ¿para qué? Bueno, ya vimos en el versículo 17 que era para entender más la obra de Dios. Pero ahora miren lo que dice ahí. Se te prende la lamparita, y no a ti, sino por medio del Espíritu de Dios que prende la lamparita, para que sepan cuál es la esperanza. O sea, fíjense, ¿no? Cuando nosotros tenemos un problema o una circunstancia, que yo siempre digo, ¿no? Las circunstancias van y vienen, los problemas van y vienen porque son cosas que bajo este mundo pasan, como dice. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, ¿qué dice? Permanece para siempre. Hoy tenés trabajo, mañana no. Es algo circunstancial. Hoy tenés salud, mañana no. Hoy estás bien con un amigo, mañana no. Es circunstancial. Pero hay algo que no es circunstancial y es la vida cristiana, la vida de la fe, el camino del creyente. No es algo circunstancial. Entonces, Él pide que sean conscientes del poder de Dios en su vida, que sean conscientes del poder de Dios. Y miren rápidamente Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, el versículo 18. (119, 18). Dice, abre mis ojos para que vea. Abre mis ojos para que vea. ¿Saben? No hay nada más lindo, hermanos queridos, que cuando estamos en el medio del problema y hay una gran nube densa de neblina. No sé si les ha tocado viajar en el colectivo o en el auto o en el medio que usen en un día de neblina o en un día de mucha lluvia, donde el parabrisas no da abasto. A mí me tocó hace poquito y la verdad que no se veía nada y a la noche encima la ruta sin señalar es ir por fe. Me acordaba, es ir por fe, esto es ir por fe. Que no se aparezca ningún lobo en el medio, que no se aparezca nadie de frente. Saben que no hay más nada precioso para un creyente cuando en medio de esa neblina Él dice, Señor, abrime los ojos para ver. Quiero verte a ti en esto, porque estoy tan nublado, tan nublada en este asunto, que no puedo ver lo que tú estás haciendo, las maravillas que tú estás haciendo. Y la petición consiste en que Dios le revele a la iglesia el incomparable poder de Dios. O sea, yo sé que quizás si nosotros en esta hora haríamos una lista al Señor, el Señor nos diría, bueno, a ver, tráeme tu problema, hijo, tráeme tu problema. Ven como cuando tenemos un hijo y tiene un problema, lo sentamos, ¿no? Lo sentamos y le decimos, bueno, a ver, ¿qué te pasa? A ver, contame, ¿qué te pasa? Y nosotros abrimos nuestro corazón y
empezamos a hablar con el Señor y decimos, mira, me pasa esto. Para nosotros ese problema es enorme, porque es nuestro, no es de otro. Y siempre mis problemas van a ser más grandes que los del otro, porque es como yo interpreto la vida. Es un problema para mí, es una inconveniencia para mí, es una situación incómoda para mí. Pero el Señor, ahí es donde nosotros necesitamos orar y decir, Señor, abrime los ojos para que pueda ver tu poder en medio de este gran problema. Miren lo que dice el texto, hermanos. Es autoexplicativo el texto. Dice, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Yo pregunto en esta noche, si sos creyente, ¿a qué te llamó Dios? ¿Sabés eso de verdad? ¿Sabés a qué te llamó Dios? No es a ser un buen trabajador. Dios no te llamó a ser un buen trabajador. Dios no te llamó a ser un buen cristiano. Dios te llamó, ¿alguien sabe? ¿Alguien se anima? ¿A qué me llamó Dios realmente? Glorificarlo. Ese es el fin total, el fin supremo, por así decirlo. Eso es una tarea que es parte del medio. Dios me ha llamado a ser su hijo. Y por ende, como padre, Él tiene todo a favor mío, porque es mi padre. Es mi padre. Tiene todo el poder para obrar en medio de esta situación. ¿Por qué? Porque es mi padre. Y Él dice, no, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Dios me llamó a ser su hijo, y el ser su hijo implica que yo sea como ¿quién? Como Cristo. Que yo sea como Cristo. Dice, cuáles son las riquezas de su gracia en su herencia con los santos. Mi llamamiento es, soy su hijo en Cristo, voy a estar con el Señor. Esto que me está pasando es momentáneo, pero en lo momentáneo Dios lo está usando. ¿Para qué? Para que yo aprenda a tener comprensión espiritual de la vida. El cielo es el mundo espiritual, no es terrenal. Cristo dijo, nosotros no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Los espirituales piensan en las cosas del espíritu, los de la carne, dice la Biblia, piensan en las cosas de la carne. Una persona que no es creyente no puede pensar en comprender por qué me pasa esto, cuál es el propósito de Dios en mi sufrimiento hoy. No lo puede ver, porque esto es un regalo del Espíritu, encender la lamparita. Entonces mi pregunta para ti en esta noche es, ¿estamos orando de esta manera? Señor, ayúdame a comprender espiritualmente lo que estás haciendo en mí. Porque haciendo esto, comprendiendo realmente lo que estás haciendo, me va a ayudar a conocer tu corazón más de cerca todavía. Me va a ayudar a conocerte más cómo eres tú. Bondadoso, misericordioso, soberano, justo. Y hacerme entender, hacerme estar consciente de tu poder. Porque pensamos a veces que tenemos a un Dios sentado en un trono, atado de pies y manos. Déjeme decirle, a Dios lo ataron en la cruz. Por así decirte, a Dios lo clavaron en la cruz. Pero Dios, el texto dice, resucitó a Dios. Y se bajó de esa cruz y resucitó al tercer día. Y eso nadie lo pudo hacer. Y eso es una prueba de poder de Dios. Y Dios dice, si vos pensás que yo no puedo resolver tu situación así, con solamente decirlo nada más, debemos orar, que el Señor nos ayude en esto. Vamos a orar y luego vamos a pasar al tiempo de la oración. Señor, gracias te damos por oraciones como las de Pablo. A veces leemos la Biblia y pensamos que bueno, oró por ellos, qué linda oración, qué lindas palabras. Pero estas oraciones son para nosotros, Señor, para que nosotros cultivemos una vida seria en la oración. Te pido perdón primeramente yo, Señor, por no dedicar tiempo a orar más de esta manera.
Señor, necesitamos contemplar más tu palabra, entender más lo que tu palabra nos dice y ayudarnos como iglesia, Señor, a tener comprensión espiritual. Ayúdanos como iglesia en esta noche a poder ser conscientes, Señor, de lo que tenemos ya a favor nuestro. Tenemos ese poder a disposición nuestra, que es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Señor, ayúdanos a vivir en medio de este mundo conflictivo, de circunstancias que se dan, Señor, y te pedimos que podamos ser una iglesia que ora conforme a tu corazón. Oramos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno.